por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Muy buenos días, con toda la fuerza de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, hoy viernes 7 de agosto del 2020, con muchas noticias, informaciones y bueno, con mucha atención porque vamos a tener muchos temas, además andan dinosaurios perdidos por las calles, parece que quieran reinstaurar la ley de impunidad, o sea, la ley de caducidad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos muchas noticias y saludos. ¿Cómo anda José Olivera? Acá andamos muy bien, bien acompañados, y también está Valdir. Valdir Tavares, ¿cómo anda Valdir? Buen día, salud, ¿cómo andan, compañeros? Muy bien, muy bien. Y además acompañados acá en el estudio con colaboradores de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Tenemos a Josiana Fernández Lavie y a Mar Candela Rodríguez Borjas. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muy contentos de estar acá. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas informaciones. Antes de llegar al tema de la ley de caducidad, al tema Manini Ríos, vamos a tener como entrevistado al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler. Eso va a ser dentro de unos minutos, pero antes unos saludos, si ustedes me permiten, unos saludos para España. ¿Sí? Sí, mandamos, Eduardo Abreu, un compañero que nos visita regularmente en la sede cuando viene por aquí. Exactamente. El Vasco Zaragüeta. Exactamente. Hilda Mujica y otros compañeros. Desde acá le estamos mandando saludos ahí, si nos están mirando por la cámara, a toda esta gente allá en España, que está lejos, pero cerca del corazón. A Dalila, que la conozco, que es compañera del Vasco Zaragüeta también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la semana que viene tendremos más saludos. Sí, seguramente. Nivia López siempre nos saluda. Siempre presente. Siempre... Y se le extraña, la verdad. Totalmente. La voz de Nivia se extraña y también a Valdemar. Sí, los vamos a extrañar doblemente a Valdemar Taroco y a Nivia López porque hoy habíamos previsto en principio hablar de el tema de los cuentos y las historias de la publicación de la Crónica de los Años Duros. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque estamos... Para darle más tiempo, porque el tema lo amerita, porque eso amerita tener más tiempo y no una cosa de 2 o 3 minutos. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir con algunas noticias que tenemos, antes de recibir a Wilder Tyler, que tenemos acá. El tema de las brigadas cubanas que habíamos hablado, que estaban nominadas para el Premio Nobel de la Paz del año que viene. ¿Cómo es, Waldir Tavares? Usted estuvo en una reunión de ese tipo, ¿verdad? Sí, exactamente. Primero, saludar a las compañeras nuevas, darle la bienvenida. Nos veremos en los próximos programas. Sí, así es. Yo estuve en una reunión que se realizó el miércoles pasado en la sede central del PICNT. Básicamente diría que se estuvo tratando de instrumentalizar la recogida de firmas. Hay una idea general de que haya firmas vía electrónica, vía internet, pero que también haya papeletas y firmas físicas, y bueno, se empieza a instrumentar. La intención de este comité o comisión es que, además de múltiples personalidades que ya han expresado su apoyo a este reclamo, a esta candidatura de las brigadas Henry Gibb al Premio Nobel de la Paz, además de esto haya una importante cantidad de gente desconocida como nosotros. Es decir, no solo los famosos, no solo las personalidades, sino la gente común que también quiere expresar su apoyo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esa pequeña cobertura, pero vamos a tener más información en el futuro, ¿verdad, Waldir? Sí, claramente. Claramente. Bueno, también tenemos otro tema, el 9 de agosto, solamente como anuncio, que fue llevado adelante como el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, porque se cumplen fechas de Nagasaki y Hiroshima en estos días, y bueno, un grupo de intelectuales, artistas, personalidades, entre las que se encuentra el presidente derrocado Manuel Zelaya de Honduras, David Choquehuanca, Tilio Borón, Estela Caloni, Telma Luzán, Alejo Brignoni, etcétera. Infinidad de personas impulsaron en el 2017 este Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, que vamos a estar hablando en otras oportunidades.
Pero ¿han habido repercusiones? Sí. No, quería comentar, sí, ¿no? Sí. 6 de agosto Hiroshima, 9 de agosto Nagasaki, hubo casi 250.000 de víctimas. El día del bombardeo murió la mitad de estas víctimas y en los días y meses siguientes el resto. Y hasta el día de hoy el gobierno de Estados Unidos nunca pidió disculpas por el hecho. Bien, pero ya adelantándonos a la entrevista central que vamos a tener esta mañana, tenemos declaraciones de Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relacionada con uno de los temas que vamos a tratar, justamente lo estaba diciendo, que es el intento de reinstaurar la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, o sea, la ley de impunidad. Hizo las siguientes declaraciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa con preocupación la presentación del proyecto de ley que propone limitar el procesamiento y sanción de los presuntos responsables por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura cívico-militar. De aprobarse un proyecto de ley de estas características, el Estado uruguayo estaría incumpliendo no solo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, sino que en general los estándares interamericanos y universales en materia de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que en la sentencia del caso Hellman, la Corte Interamericana manifestó que la ley de caducidad carece de efectos precisamente por ser incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Estado uruguayo. Todos los estados tienen la obligación de investigar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos, pero esta obligación de investigar y sancionar y también reparar a las víctimas es especialmente importante cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada de personas. Los estados tienen la obligación de investigar de oficio en estos casos, sin dilación y de manera seria, imparcial y efectiva. Los estándares interamericanos han establecido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como son la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, los estándares interamericanos han establecido la obligación de los estados no solo de investigar y sancionar a los responsables, sino también de reparar a las víctimas. Y también los estándares interamericanos han establecido el derecho a la verdad que tienen todas las víctimas y los familiares para conocer cuál fue la verdad de los crímenes cometidos. Y esta verdad tiene una dimensión individual, procesal, penal, y también una dimensión social para la sociedad toda. El derecho a la verdad y el conocer lo ocurrido y el establecer quiénes son los responsables no solo tiene efectos para reparar a las víctimas particulares, sino también como una garantía de no repetición. Y esto es fundamental para cualquier sociedad democrática. Muy bien, aquí teníamos las declaraciones de Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos a M24, ya que esta es una grabación que proviene de una entrevista en dicha radio. Y bueno, más que claro, ¿verdad, José? Porque frente a los intentos de algunos dinosaurios de venir a reimplantar la ley de caducidad, bueno, no sé, pero hubieron más repercusiones también, ¿verdad? Hubo declaraciones muy contundentes contra lo que está planteando Manini Ríos y Cabildo Abierto, tanto de la Asociación de Magistrados como de Fiscales, y hubo a nivel político manifestaciones también claras del Partido Independiente, de la senadora del Partido Nacional, que es abogada y socióloga Carmen Aciaín, de la senadora del Frente Amplio Amanda de la Ventura, que se manifestaron muy claramente de que los tratados internacionales prevalecen y se integran a la Constitución. Sí, efectivamente, ¿no? Esto nos va a dar ya como una previa para el próximo bloque antes de la tanda, y ya le vamos dando la bienvenida a alguien que fue miembro
y vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre múltiples cargos más, y que actualmente es director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, que ya le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, saludos a usted y a la audiencia, por supuesto. Muy bien, vamos a tocar... También, perdón, Sí. Alfredo, también Wilder Tyler, junto a Mariana Mota, asumieron la responsabilidad de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Muy bien. Vamos a tener no solamente este tema, sino un montón de temas que involucran y que ha tenido preocupada la Institución Nacional de Derechos Humanos, temas, en fin, algunas cuestiones que están sucediendo en la sociedad, allanamientos nocturnos, picanas eléctricas, bueno, ya hablamos, ley de impunidad, declaraciones de algunos ministros, el tema presupuesto para la Institución Nacional de Derechos Humanos, digo, un cúmulo de temas que después de la tanda vamos a seguir hablando con Wilder Tyler, al cual ya le dimos la bienvenida, y vamos a tener el gusto de seguir entrevistando, así que manténganse aquí en Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, cuando continuamos dentro de un par de minutitos después de la tanda. Adelante. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, Crisol, bueno, transmitiendo por CX30 AM, 1130 AM, por la radiocooperativa.uy, y también nos pueden estar viendo en este momento en vivo y en directo en nuestra página de Crisol, por YouTube. Así que, y nuestras líneas de comunicación, José. Nuestra línea de comunicación es Crisol Haciendo Memoria. El teléfono para mandar mensajes 091-028-578. ¿Cómo me dijo el celular? Crisol, celular 091-028-578. Muy bien. Crisol Haciendo Memoria @gmail.com. Muy bien. Nuestra página, pueden ir y ver todos nuestros documentos editoriales, en fin, crisol.blogspot.com. Y en la sede social no nos estamos reuniendo, está cerrada mientras dure esta situación de pandemia, pero ya vamos a llegar, porque todo tiene su destino. Bueno, decíamos que estamos con Wilder Tyler, que es director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y hacíamos una pequeña introducción en el capítulo anterior, hace un par de minutos, sobre el tema del proyecto que mandó Manini Ríos y compañía sobre la derogación de la ley 18.831, por la cual se declara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y pretende reinstaurarla de alguna manera. Y bueno, hay ese proyecto de ley, ¿no? ¿Qué piensa la Institución Nacional de Derechos Humanos en cuanto a esto, Wilder? Bueno, gracias de nuevo por esta oportunidad. Lo estamos discutiendo, nos vamos a pronunciar a la brevedad, queríamos ver un poco cuáles eran también las relaciones. La institución a veces se maneja a un paso un poco lento, porque tenemos nuestro debate interno, ¿verdad? Pero también de análisis técnico. Es un proyecto complejo, creemos nosotros, tanto por su propósito inmediato, que es obviamente el restaurar la impunidad total, así además ha sido expresado, como por sus contenidos, ¿verdad? Tiene algo de proyecto de ley de impunidad, tiene algo de declaración política y tiene una serie de disposiciones ahí que tienen un impacto muy grande sobre cuestiones de política pública, de relaciones internacionales de nuestro país también. Entonces, es multifacético y extremadamente complicado en todas sus facetas. Yo les puedo hacer muy rápido, si ustedes quieren, un breve análisis, porque además hay mucha cosa más que se esconde aquí en un lenguaje que parece simple, sí, que lo que se ve a simple vista. Porque yo decía, fuera de micrófono, decía que parece edulcorado el texto cuando uno lo empieza a leer, sobre ¿no? todo cuando usted empieza y ve alguna cosa como, por ejemplo, en primer lugar, le declaran el derecho de los sucesores y familiares de desaparecidos a la búsqueda de los restos de sus familiares. Desaparecidos en los excesos, dice. Bueno, mire, en primer lugar, los familiares no precisan un proyecto de ley para tener el derecho a la búsqueda y a conocer la verdad. Exacto. Ya lo tienen, es un derecho que les pertenece. Número uno, no tiene por qué ser declarado. Hace mucho que lo tienen desde el momento que ocurrieron las atrocidades.
Segundo lugar, este artículo que tiene quizá la pretensión de ser más simpático, porque empieza como una especie de gesto o de deferencia a la temática, a una temática de derechos humanos que concita incluso consensos en nuestro país, como es la búsqueda, ¿verdad? Encierra algo que para mí es importante entenderlo. Se habla de los excesos. Allí se fue el terrorismo de Estado, ahí se fueron las políticas de tortura generalizada que se vivieron en este país, los homicidios y la sistematización de las violaciones a los derechos humanos. Hubo exceso, dice esto. ¿Qué quiere decir un exceso? Usted está haciendo algo, probablemente bien, ¿verdad? Y se le va la mano. O sea, es la excepción. No hay política de Estado, no hay terrorismo de Estado. Entonces, ese concepto ya se barre de nuestro universo político, que me parece una barbaridad, porque lo tenemos instaurado. Es algo que el país ha reconocido en su historia, la existencia del terrorismo de Estado. Incluso la ley de búsqueda a la que tú hacías referencia hace un rato, habla de los desaparecidos durante el proceso del terrorismo de Estado, y antes también, durante periodos de autoritarismo. En este caso acá habla solamente del periodo de facto, o sea, los desaparecidos anteriores al periodo de facto, digamos, aquel fatídico 27 de junio, entonces no estarían comprendidos por esto. En primer lugar. Después mantiene un derecho que ya existe también, o sea, son un poco redundantes estos artículos, ¿verdad? Lo que hacen es rebajar su contenido, pero mantiene el derecho a percibir las reparaciones que se han otorgado a las víctimas de los sucesores de familia de excesos. Nuevamente. No el terrorismo. Ya tenemos acá, hay una declaración política escondida que es bastante complicada, ¿verdad? Como digo, es muy raro que el derecho de las víctimas haya que declararlo por ley, como si no hubiera existido desde siempre, y esto encierra un revisionismo histórico muy poco disimulado, ¿no? Que quiere de alguna manera sacar ese tema, borrar eso de un plumazo. Sí, ¿verdad? nosotros siempre estamos preocupados por el tema del el intento de reescribir la historia constantemente. Claro. ¿No? Entonces acá se fue el terrorismo de Estado. Y que es el artículo 6, declara que el derecho penal ha cumplido su función retributiva, restauradora, de prevención en el marco de la llamada justicia, por haberse cumplido los plazos de prescripción. Se cumplió la prescripción. Si usted lo lee con el 5, que además de que ratifica la plena vigencia de los principios de irretroactividad de las leyes penales, además de que ya se eliminó el concepto de terrorismo de Estado y el concepto de violaciones sistemáticas, ahora lo que hace es liquidar el concepto de crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la no prescriptibilidad y la retroactividad de la ley penal son características inherentes a los crímenes de lesa humanidad, que además son típicos y característicos del terrorismo de Estado. Entonces, fíjese usted en pocos artículos cómo se pretende prácticamente desmoronar el andamiaje sobre el que se ha construido en nuestro país, desde la sociedad, desde la comunidad, pero también desde el Estado, la lucha contra la impunidad. O sea, en base al concepto de crímenes de lesa humanidad, en base al concepto de que estos crímenes no son prescriptibles, ¿verdad? Y en base a este tema de la irretroactividad. La irretroactividad que no era tan necesaria en este aspecto porque estos crímenes, a la época que que se llevaron adelante, que se cometieron, ya eran acciones criminales, por lo menos bajo el derecho internacional. Entonces ese es otro aspecto que yo creo que también hay que tenerlo en cuenta y que no se ve a simple vista cuando uno lee únicamente la letra, sino lo que está allí, ¿verdad? El artículo 4 hace lo que dijeron que iban a hacer, o sea, derogar esta ley interpretativa que ha sido declarada inconstitucional en sus artículos 2 y 3, pero no en el artículo 1, o sea, lo que hace es derogar el artículo 1. Y además con un efecto raro, porque se olvidaron, yo creo que acá hubo no me importa, pero creo que sí hubo una omisión de ver, de ir a mirar la ley de caducidad realmente en su época. La ley de caducidad, que es muy conocida por el artículo 1, que era aquel horror, ¿verdad? Y el artículo 4, que fue el que le dio al final
el gobierno de entonces fue que le dio a un fiscal militar, al coronel Sambucetti, la búsqueda de los desaparecidos, quien concluyó que no había desaparecidos en Uruguay. Pero hay un artículo 2 allí que era bien interesante, porque fíjese lo que decía el artículo 2. O sea, lo dispuesto, o sea, la caducidad, no comprende las causas en las que a la fecha de la promulgación de la ley existan autos de procesamiento. Era un artículo un tanto diabólico, porque en aquel momento no había autos de procesamiento. Entonces no había nadie que estuviera siendo formalmente investigado por la justicia. Entonces estaba bueno decirlo porque no había arreglo. Pero ahora hay autos de procesamiento. Por lo menos hay 15, creo, o sea, no tengo exactamente. Hay 15 pero por lo menos 15 que están en marcha. O sea que ya, si se aplicara la ley de caducidad, ni siquiera esto funcionaba, ¿se da cuenta usted? Tremendo. Ni siquiera lograrían su propósito. Así que yo creo que aquí también, y que ya no sea mi especialidad, ¿verdad? Pero hay que mirar, y los analistas en general también tienen que mirar el propósito ulterior, más político, como puede ser el ser paladín de nostálgicos de la impunidad, el representar o quizás ser el vocero de un núcleo duro, digamos, de ese sector político que está demandando más presencia o ser un actor con un poco más de gestión, un poco más de relevancia en la escena política. Digo yo, Sí, claro, podríamos decir nosotros, tratar de olvidarse de salirse de los fueros, ¿no, José, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Después viene este tema, esta referencia a que se ratifica por imperio el principio constitucional de reserva. La única fuente de derecho penal es la ley aprobada en el marco de las disposiciones. Bueno, aquí también, o sea, hay por un lado una intención que ni siquiera se logra verdaderamente y por otro lado una confusión técnica. Aquí se va el Tribunal Penal Internacional. Olvídense ustedes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dicho de paso no es normativa penal. O sea que ya no se le aplicaría, sino que es normativa de derechos humanos. Acá se va la Corte Penal Internacional, el Tribunal de Ruanda, el Tribunal de Sierra Leona, el Tribunal de la antigua Yugoslavia, ponga que venga un asesino croata aquí, entonces no habría obligación ni siquiera de reenviarlo a estos genocidas de Srebrenica o lugares así. O sea, hay una especie de desconocimiento brutal de lo que ha sido el andamiaje construido por la comunidad internacional en estos últimos años para confrontar el tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea, porque como no están consagrados por la Constitución y la legislación, cosa que tampoco es exactamente cierta, porque cuando Uruguay ratifica, pasa una ley ratificatoria. O sea que ninguno de estos tratados internacionales que se quieren desconocer se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico sin que haya ley. O sea, estos tratados llegan en general por ley a nuestro ordenamiento. Importante, ¿no? Con su experiencia, justamente un tema que queríamos plantear es más allá de muchas declaraciones totalmente equivocadas, el hecho de menoscabar los tratados internacionales explícitamente, diciendo que es una injerencia cuando organismos internacionales prevalecen acá en nuestro derecho. Ellos dicen que es injerencia externa. Entonces, por eso es importante lo que está planteando ahora, ¿no? Sí, es una posición bien peculiar que ahora sí, se los digo sin ningún problema, ni siquiera la dictadura militar se animó a alargar. Mire, la dictadura militar siempre respondía a las demandas informativas y a las exigencias de información y de respuesta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Siempre respondió por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en el 75 por Uruguay. Y desde el 68 por Uruguay ratificó. ¿Por qué? Porque entendían que era un tema de legitimidad internacional, porque hasta la dictadura estaba preocupada por su legitimidad internacional. Aquellas decisiones sobre Elena Quinteros, de Naciones Unidas, sobre Eduardo Bleyer, fueron producto de un procedimiento controvertido en el que la dictadura respondía, mentía hasta por los dientes, pero respondía. O sea, no se le ocurría desconocer la importancia de eso. Aquí vinieron miembros de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 77, me acuerdo al profesor Robert Goldman, que lo acusaron de ser republicano y judío en la tapa del diario El País, en aquella época, eran los dos epítetos que se le pusieron. Pero él fue el investigador de la Comisión Interamericana, y en el año 77 lo dejaron entrar. Entonces, esta es una posición muy, muy radical, diría yo, muy contundente desde una óptica soberanista extrema que desconoce casi que el concepto mismo de comunidad internacional, ¿verdad? Aquella que trabaja en una línea de búsqueda común, general, de desarrollo del multilateralismo y de confirmación de los valores de libertad y prosperidad, como lo vemos a veces en las comunidades de naciones, ¿no? Entonces es muy grave que además sea justo la parte de derechos humanos a la que se ataca. O sea, me parece que esto es importante ubicarlo porque, como digo, hay más de lo que la letra de la ley sencillamente dice, sino está todo lo que quiere decir y la filosofía que inspira a este proyecto, que a mí me parece que es efectivamente muy, no nos gusta en la institución, no adjetivamos mucho, pero es inevitable decir que es muy regresivo, ¿no? Sí, nosotros siempre reafirmamos, porque acá también se trasluce el tema de la posverdad, José, que es el reescribir la historia de esta manera, a través de este proyecto de ley que intenta retrotraernos a la ley de impunidad. O sea, cómo a través de una redacción aparentemente amigable al principio se esconde la reescripción de la historia. Es muy interesante. Estamos llegando... Sí, Tavares, tú. Estamos muy cerca de la pausa. Haz la pregunta nomás. No, más que pregunta, más bien un comentario. Yo tengo la impresión de que esto también hay que mirarlo. No digo que lo hagamos ahora, ni tiene por qué hacerlo ya. Pero digo, hay evidentemente hay detrás de esto una visión política, en el sentido de que evidentemente es un proyecto que apunta básicamente a nuclear o a fortalecer al núcleo más duro de los sectores reaccionarios de este país, ¿no? Es decir, yo creo que a ningún integrante de Cabildo Abierto se le ocurrió que esto fuera a salir. Quiero decirlo claramente. No creo que haya una intención de que esto efectivamente prospere a nivel legislativo, sino más bien es marcar presencia, poner sobre la mesa un tema que les duele mucho, pero además evitar discutir sobre el tema del desafuero, que es un tema central. Fueron además hace unos días por la cabeza del fiscal de corte, es decir, hay una gran movida, pero que va mucho más allá, creo, que la intencionalidad legislativa, en el sentido de modificar o no determinadas leyes. Creo que hay una clara intención de establecer la agenda. Ayer era publicado en Caras y Caretas unas declaraciones de Ignacio de Posada, vean de quién hablamos, de Ignacio de Posada, atacando duramente a Manín y su sector por estar de algún modo tirándole piedras a su propio gobierno. Es decir, sí. Esta es el trasfondo político. Sí. Que me parece que tiene. Y también hay un trasfondo económico, esto lo decimos nosotros desde el punto de vista de que mientras también hablamos de esto, que es muy importante, pasan los temas económicos por debajo, que la población tendría que estar más enterada. Ley de presupuesto, la ley de urgente consideración, etcétera, que afectan el bolsillo de la mayor parte de la población. Exactamente. Pero bueno, estamos llegando a la tanda, Valdir, José. Y vamos a continuar, por supuesto. ¿Lo puedo felicitar por la música que eligió? Sí. Sí, por supuesto. Realmente, es muy bueno. Sí, bueno, usted tenía dudas ayer sobre el tema de la elección de la música, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más Bella Ciao, por supuesto, pero con más Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de la institución, Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, después de la tanda, ¿verdad, José? Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con más Bella Ciao y en un par de minutitos continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por CX30
11:30 AM y por la radio cooperativa.uy y por el canal de YouTube en vivo, Crisol, por YouTube. Un saludo a nuestro técnico desde Controles, el operador Eduardo Pájaro Fernández. Y bueno, continuamos con la entrevista central hoy con Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y tenemos varios temas, no solamente el intento de traernos nuevamente la ley de impunidad. Tenemos, por ejemplo, y lo digo así nomás para la audiencia, picana eléctrica, allanamientos nocturnos, una ofensiva media agresiva que no nos llama poderosamente la atención. Para algunos de nosotros ya era previsible que estas cosas iban a empezar a suceder. ¿Qué sensación le provoca a usted, Wilder Tyler? Este tema de la picana. Sí, exacto. El tema de la picana, usted sabe que la institución tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿verdad? Que es una entidad semiautónoma que está dentro de la institución, opera, y en la que yo tengo el gusto de trabajar. Desazón fue un poco la sensación que hemos tenido. Y voy a decir algo que incluso es más por el hecho mismo, sino por la reacción estatal. Porque el hecho del uso de un instrumento de este tipo, que es un instrumento de tortura, un instrumento de agresión, puede darse en cualquier lado. Pero el problema es saber, cómo reacciona el Estado. Y la expectativa de nuestra parte hubiera sido de esperar una condena absoluta, sin la más mínima ambigüedad, de parte de los más altos mandos del gobierno, de todo el gobierno. Recordemos a la audiencia, que el ministro del Interior dijo frente al hecho de que funcionarios estaban utilizando picanas eléctricas en operativos y en diferentes cuestiones, dijo que bueno, que no era un instrumento, que era un instrumento que se vendía en algunos comercios y que en fin, que ellos no tenían nada, no lo... Ahí estuvo el problema, fíjese usted que los rebenques también se venden en los comercios, los ganchos de carnicero también, y eso no quiere decir que uno ande dando los rebencazos a los precios y mucho menos colgándolos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las formas, y quizá hay muchas formas de prevenir la tortura. Usted tiene el abogado, tiene la información de derechos a la persona detenida, tiene el examen médico, tiene la notificación a la familia, son esos cuatro mecanismos fundamentales. Pero hay uno que es el que da fuerza a todo esto, y es la condena sin ambigüedad, sin reserva, por parte de las más altas autoridades de la cadena, que dicen, esto no va a ser tolerado, la tortura en nuestro país no se permite de ninguna manera. Ese mensaje, que no es un mensaje de falta de apoyo a la policía, de última es un mensaje de apoyo y de profesionalización a los cuerpos policiales, porque una fuerza policial que es complaciente, yo no digo ni siquiera cómplice, complaciente, que lo deja pasar a una cosa de este tipo, en muy poco tiempo pierde el respeto de la opinión pública, de la población, de la muchachada que anda por la calle, de los trabajadores que andan por la calle, de la gente que está ahí, y que además muchas veces ellos tienen que interactuar cuando están investigando el crimen. Entonces, creo yo que es un error conceptual decir, nosotros defendemos y como defendemos, no vamos a emitir un concepto fuerte en este sentido. Es muy importante, a mi juicio, un error. No creo que, no es un problema de mala fe, pero honestamente un error importante que nos puede acarrear consecuencias graves en el futuro, porque quien escucha, bueno, esto se vende por allí, esto no lo tenemos completamente, pero bueno, yo tampoco puedo andar diciendo a la gente, bueno, pero no señor, digo, como una pica, aparte con el enorme valor estigmatizante que tiene el fenómeno de la picana en nuestro país, y esto en Crisol lo sabe mejor que en ningún lado, ¿verdad? Lo que fue en nuestro país, que fue una especie de meca de la tortura de la picana a nivel mundial en su momento, que esto ocurra hoy, yo les decía desazón, y solo puedo repetirlo, nos ha provocado desazón. Lo estamos discutiendo también en la institución. Esta es mi posición sobre este tema desde la óptica del mecanismo de prevención de la tortura, porque sí les hago referencia
al fenómeno de la prevención, que está en mi mandato y les puedo asegurar que así como vamos, no estamos dando cumplimiento a los parámetros de prevención necesarios en el país. Además, esto unido a los allanamientos nocturnos, que salieron muy a la luz por el tema de allanamientos equivocados, ¿no? Exacto, Entonces sí, es preocupante porque parece todo un paquete horrible, ¿no? Sí, el tema del allanamiento nocturno, que también es un tema que va a llegar a la agenda de la institución, no está en este momento en la agenda de la institución, pero yo les voy a contar a ustedes un proceso personal, en eso quiero que lo sepa, además no tengo un problema. El allanamiento nocturno es verdad que está admitido en casi todo el mundo, y yo que estuve mucho tiempo afuera, tenía mis dudas, sobre todo para el tema del narcotráfico, el tema de violencia doméstica. El tema de violencia doméstica es una cosa porque es aquello que usted prácticamente llega a la puerta y le tiene que pedir al perpetrador, que muchas veces el jefe del lugar, que le abra la puerta. Entonces aquello era una contradicción. Entonces lo discutía con los compañeros y digo, mira, lo que pasa es que después de ver los mecanismos que ha incorporado la LUC a nuestro ordenamiento jurídico, Ahí viene el problema. no me animo. Es- Le digo la verdad, Ahí viene el hubo un problema. momento en que yo pensé, no estaba completamente decidido, pero hasta pensé que existía una posibilidad de que, bueno, le encontráramos una vuelta reforzando garantías, etcétera. Pero en un momento en que tenemos un paquete de debilitamiento de garantías Exactamente. ya establecido, con toda honestidad, me da miedo. Nos está quedando un tema importante. Hay Sí. muchos temas que quedarán para otras veces, pero hay un tema que nos interesa especialmente, que es el tema presupuesto. Nosotros luchamos por la Institución Nacional de Derechos Humanos, la apoyamos y sabemos que ha mejorado su forma de funcionamiento luego de un primer periodo que no tenía las condiciones ideales, pero el presupuesto para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y también sabemos que los colectivos de sitios de memoria, también que integran el trabajo de memoria, que han hecho un elevado pedido de presupuesto. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ve la institución? ¿Ya hay alguna respuesta? Porque sin presupuesto todo se tranca, ¿no? Bueno, déjeme que le hable de tres cosas en ese sentido. El presupuesto general, el presupuesto de los sitios y el presupuesto de la búsqueda de desaparecidos, ¿verdad? Que son los tres que más o menos estoy. No hay respuesta al respecto de ninguno. Estamos en los procesos de elaboración y de articulación de los presupuestos, ¿verdad? El presupuesto general lo tenemos ahí casi armado. Estuvimos incluso esta semana terminando de discutir. Sabe que es un presupuesto que lo aprueba el Senado. Es el Senado, no es toda la Asamblea General. Es un presupuesto de la Comisión Administrativa, o sea que está resuelto a nivel de la Comisión Administrativa del Senado por esta conexión parlamentaria que tiene la institución. Nosotros somos conscientes de las limitaciones que tiene el país a nivel presupuestario y que va a tener, así que hemos hecho pedidos sumamente discretos, digamos, pero queremos seguir funcionando, porque además necesitamos seguir funcionando. Yo creo que justamente les hacía referencia a la LUC, porque a mí me parece que hay más necesidad que nunca de tener una institución activa, fuerte, comprometida, metida con la gente, ¿verdad? Entonces, ese presupuesto lo necesitamos y lo vamos a pedir, pero ya les digo, no estamos haciendo una extrapolación enorme, queremos proyectarnos más al interior. Eso sí, queremos tener más presencia en el interior del país. Bueno, eso es el presupuesto general. Esto se resuelve después, por allá por noviembre, pero ya hay que empezar a trabajar. El presupuesto de los sitios, por ley, queda incorporado al presupuesto de la institución. Allí han venido los colegas, ha habido distintas propuestas de presupuesto, todas muy interesantes, algunas muy interesantes realmente, que nos gustaría mucho, pero la estamos ubicando en el marco de esta situación que hay, que va a ser una situación de recortes. Digo, no nos hacemos nosotros los recortes, nosotros vamos y peleamos por los presupuestos, pero también tenemos que ser realistas en cuanto a qué posibilidades hay cuando haya un recorte, no sé si es del 10 o del 15, se está hablando allí. Yo diría que los derechos humanos en realidad no habría que recortarlos. Sí, vienen recortes por dos lados, recordemos. Viene uno, por el tema lógico, la pandemia puede traer problemas de índole económico, pero también el gobierno ya había anunciado antes de la pandemia que iba a hacer recortes. Iba a haber recortes también. Exactamente, o sea que viene con doblete la cosa. O sea que son temas para discutir. La intención, obviamente, en la institución es seguir transparentando todo esto. Y el tema de la búsqueda, bueno, es un poco peculiar el tema de la búsqueda porque ha habido tantas promesas y compromisos serios, importantes, de
muchísimos sectores políticos, por suerte, de apoyar esto, que nosotros sí esperamos que eso se mantenga en los términos en que se ha dicho. Ustedes saben que esto ha generado consensos muy importantes a nivel de nuestra sociedad, por suerte, y a nivel político también. Tenemos un presupuesto, nosotros queremos pedir un presupuesto a 5 años, o sea, incluso un presupuesto que nos trasciende en nuestro mandato en la institución, pero tener un presupuesto para todo el periodo, algo que asegure, que le dé estabilidad a este esfuerzo de búsqueda, que es un esfuerzo de todos los uruguayos, donde también está, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado que nos ayuda, de Canelones, perdón, que nos ayuda. O sea, allí hay una conjunción de esfuerzos, ¿verdad? Entonces esperamos que eso marche. Ahí es donde hemos tenido mejores promesas o signos auspiciosos, así que nos estamos un poquito más alentados, pero hay que verlo. Bueno, la verdad que ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero no sé si querías decir algo más para finalizar la entrevista. No, bueno, yo sobre este tema, el tema por el que ustedes me invitaron originalmente, que era este tema de la ley de caducidad, ¿no? No puedo dejar de decir, y esto es una reflexión, siempre uno trata de estar de ceñirse estrictamente en el corset de los derechos humanos, pero a mí que me tocó vivir aquel periodo también, ¿verdad? Cuando se dictó la ley de caducidad, la amargura y la tristeza, la desazón, la división brutal que causó, uno no deja de tener una sensación de irrealidad, ¿no? En cuanto a esto. O sea, nos tendría que llamar, tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión más profunda del texto de esta ley, que es un texto flojote, diría yo, desde el punto de vista técnico, una cantidad de problemas, pero bueno, no es parecería parte de un operativo mucho mayor. Sí, no es la única ley que no tiene la mejor calidad. O sea, pero digo yo, realmente es algo que nos tiene que llamar a una reflexión más profunda sobre en qué estamos y por qué está tardando tanto esto. Tema. Es una preocupación que Crisol tiene profundamente y por la que lucha constantemente. En la que estamos juntos. No sé si tú tenías algo por ahí. No, tengo noticias. ¿Sí? Lo invitamos a Wilde, si se quiere quedar. Sí, unos minutitos. Tenemos más. Unas cuantas noticias. Sí. Procesaron con prisión al militar retirado Víctor Stocco en la causa que investiga torturas antes y durante la dictadura. El fiscal Ricardo Percivale había pedido también el procesamiento del médico militar José Luis Braga, pero fue desestimado. El juez en lo penal de 10º turno, Rubén Echeverría, dispuso el procesamiento con prisión del militar retirado Víctor Stocco por el delito de abuso de autoridad y privación de libertad en la causa que investiga torturas en el batallón de ingenieros número 4 de Laguna del Sauce entre 1972 y 1976. Muy bien. Tengo otras noticias la busco por ahí? Y ya las paso, que son sobre teatro, pero voy a demorar adelante. En buscarlas. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final. Eduardo Pájaro Fernández, póngame un poco el Belachau ahí de fondo, que ya nos vamos despidiendo poco a poco. José Waldir, ¿usted tenía algo para comentar? No, nada más que un gran saludo, un gran abrazo a ustedes. Ha estado muy callado hoy, ¿eh? Me ponen muy lejos, entonces como no puedo estar ahí. La próxima viene usted, Waldir. Sí, porque así por teléfono me cuesta mucho. Muy bien. Tengo acá, encontré, una obra de teatro, excepto Raúl, se llama Tres únicas funciones, agosto, sábado 15, viernes 21, viernes 28, 21 horas. En La Gringa. Teatro La Gringa, aforo limitado, estricto protocolo de seguridad. Usted estaba informado. Y acá tengo el teléfono para los que, acá es la misma obra de teatro, acá tengo el teléfono para buscar las entradas 098-245-687. Repito, 098-245-687. Excepto Raúl, Teatro La Gringa, vuelve el teatro acá a la Muy bien, y a apoyar la cultura, que ha sido uno de los sectores muy golpeados en esta pandemia, ¿no? Bueno, es impresionante, hay que apoyar la cultura. Bueno, nos estamos despidiendo y agradeciéndole al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, por haber estado con nosotros, aclarándonos, informándonos, intercambiando.
que no va a ser la última vez, lo vamos a tener en otras oportunidades también, y a toda la audiencia que nos ha escuchado, que nos manda saludos, que nos ve por el canal en vivo de YouTube, que nos escucha todos los viernes de 11 a 12 por aquí, por CX30. Ahora nos van a CX30 ver la más radio. con las colaboradoras estudiantes de comunicación que se incorporan a los trabajos de Bueno, Crisol. esperemos que nos suplanten en algún momento, porque ya estamos medio veteranos, ¿no? Bueno, y nos vamos retirando de Haciendo Memoria, la audición de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, Crisol, como siempre, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado. La Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Y quédense aquí en la 30 porque ya viene el Popular en Radio. Hasta la próxima. Hasta el viernes. La primavera trajo ese día, los nuevos vientos.